Saludos, estamos en una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, hoy para reseñar los 37 años del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una institución científica que ha marcado pautas dentro de la biotecnología cubana. Para ello voy a conversar con la doctora en Ciencias Biológicas Marta Ayala Ávila, directora general del CIGB. Bienvenida, doctora, a este programa. Gracias por darnos la oportunidad en este 37 aniversario del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de estar conversando con Cuba Visión Internacional. Es realmente un agrado porque sabemos que tiene una audiencia dentro y fuera de Cuba, pues tanto estaremos compartiendo en qué momento estamos del 37 aniversario del CIGB. Decíamos que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología es una institución insigne de la ciencia cubana y fue creado justamente por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en 1986. Desde la producción de interferones hasta el candidato vacunal Mambisa y la vacuna Abdala, han salido de esta institución varios productos que hoy marcan hitos a nivel mundial. Quiero que nos hable, doctora, justamente de esos hitos de esta institución. Bueno, como mismo tú dices, tenemos que hablar siempre del interferón, que es para nosotros, digamos, el momento fundacional de esta etapa de la biotecnología en Cuba. La biotecnología moderna, la biotecnología que también usa la ingeniería genética como herramienta para obtener productos útiles al hombre. El interferón no coincide su aniversario exactamente con el aniversario del CIGB, porque realmente remontamos siempre la historia del interferón allá en los años 80, en el año 81, cuando Fidel promueve a partir del conocimiento de que esta proteína que producen los glóbulos blancos de la sangre estaba siendo purificada a partir de un proceso diseñado por un científico finlandés, y que este interferón podría ser incluso en esos momentos, digamos, una herramienta terapéutica que iba a curar prácticamente todos los tipos de cáncer. Fidel, con esa inteligencia, vio una oportunidad para que Cuba también pudiera disponer de esa tecnología y poder usar ese medicamento en Cuba. Y así por los años entre 81 y 82 se dan los primeros pasos, primero en la Casa de Protocolo 149, después en el Centro de Investigaciones Biológicas, para que se empezaran a producir los interferones. Y es lo que da pie también a que se empiece a materializar la idea de la construcción de este centro, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que, como bien decía, se inaugura el 1 de julio de 1986 en los mismos predios del centro, en los que algunos éramos estudiantes y fuimos invitados también a participar como parte del proceso de captación de la entrada al centro. El centro, a lo largo de su historia, ha estado trabajando de manera muy enfocada en prioridades de salud en Cuba, por ejemplo, la obtención de vacunas para ser incorporadas en el programa de inmunización, como la vacuna recombinante contra la hepatitis B, que desde el año 92 está en nuestro esquema de inmunización y que hoy refleja impactos muy importantes al no haber aparición de niños menores de 5 años o de 15 años con infección por el virus de la hepatitis B, y también un decrecimiento importante de la incidencia en la población general. La adquisición o las habilidades que se fueron adquiriendo y las infraestructuras que se fueron estableciendo nos permitieron seguir trabajando en otras vacunas también, como por ejemplo la vacuna contra el hemófilo influenza de tipo B, que es un desarrollo conjunto con la Universidad de Ottawa, con el Instituto Finlay de Vacuna, con el CIGB, participa también el Biocen, y que forman parte además también más tarde del desarrollo de la vacuna pentavalente. Vacuna pentavalente que contiene 5 antígenos en su composición y que es un enfoque de, bueno, como la mayoría de estas vacunas van dirigidas al programa de inmunización infantil, bueno, como en una misma vacuna proteger contra 5 patógenos y también disminuir el número de inyecciones, ¿no?, que se administran. Entonces, la vacuna de hepatitis B, la vacuna de hemófilo influenza y la pentavalente han formado también hitos, han sido hitos importantes del desarrollo en la biotecnología. Pero los interferones continuaron siendo también una herramienta importante como agente terapéutico. El interferón alfa-2b recombinante se convirtió en una de nuestras moléculas también a producir y emplear en estudios clínicos primero y después ya como un medicamento. Desarrollamos también el interferón gamma, y aquí siempre hay una anécdota que nos gusta, sobre todo ahora que estamos celebrando el 37 aniversario, plantear cómo en el discurso inaugural Fidel nos dejó varias metas
Y una que siempre nos sorprende y nos agrada es como dijo que un día se combinarán los interferones alfa y gamma y se seguirán produciendo medicamentos para el tratamiento de enfermedades del hombre. Y el Everferón, que es uno de nuestros medicamentos registrados desde el año 2015 para el uso en cáncer de piel no melanoma, es una combinación novedosa justamente de los interferones alfa y interferón gamma. Hemos seguido trabajando también en otras moléculas o proteínas recombinantes como la estreptoquinasa, que es un trombolítico que está también registrado en Cuba y en otros países del mundo, que se utiliza para el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Y esta misma estreptoquinasa o este principio activo de la estreptoquinasa en formato o en una formulación de un supositorio se utiliza entonces en el tratamiento de las hemorroides agudas, porque también su función trombolítica permite romper los trombos que se forman en las crisis hemorroidales. Tenemos también otros productos que uno de ellos, ahora cuando el 14 de junio celebramos el Día del Donante de Sangre y el natalicio del Che y Maceo, compartíamos con unos trabajadores como uno de nuestros productos primeros de 6GB tiene mucho que ver también con los donantes de sangre, que es el factor de transferencia, que es un inmunomodulador que se extrae justamente de los leucocitos también, que sigue siendo un producto muy demandado por los inmunólogos para los niños y los adultos que tienen problemas en su sistema inmunológico, y en la COVID también fue empleado. Tenemos también los desarrollos en el Everpro, que solamente no es el Everpro, o sea, el factor de crecimiento epidémico que forma parte del Everpro, también es un producto cuando se formula en formato de crema y da lugar al Evermin. El Evermin también es uno de los primeros productos del centro. Esto es en el área biomédica, pero también tenemos productos en el área agropecuaria. O sea, nosotros tenemos la vacuna recombinante, que en este caso es Gavac, que forma parte del programa integral de atención al ganado vacuno, que es también una vacuna de subunidad proteica. También tenemos la vacuna contra la peste porcina clásica, que es Porvac, que es para una afección a los cerdos, que realmente es un problema que tenemos que resolver como país también de cara al 2030, porque todavía circula el cólera porcino. Esta vacuna es muy novedosa, es una vacuna de subunidad proteica también, no es una vacuna de virus inactivado, por tanto su perfil de seguridad y su perfil de inmunogenicidad es bien elevado. Siguiendo, doctora, la línea de la biotecnología animal, también sé que trabajan con la FSH recombinante en cooperación con el Centro de Investigaciones de Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, el CIMAGT. ¿Pudiera hablarnos sobre eso también? Sí, realmente nosotros en los últimos 4 o 5 años hemos en el área agropecuaria también trabajado fuerte para ver si logramos tener esas conexiones y esa interrelación y esa introducción de resultados que hemos tenido en el campo de la salud humana, lo logramos también en el campo de la salud animal y la salud vegetal. Y recientemente en las estrategias de mejoramiento genético y de atención a todo lo que tiene que ver con la masa vacuna, hemos estado trabajando entonces también en la obtención de esta hormona para contribuir en el desarrollo de ese plan que se ha establecido en el país. Ahora, dentro de todos los hitos que usted mencionaba está el Everpro-P, que tiene 17 años de registro. ¿Cuál es el impacto que a nivel mundial ha tenido este fármaco empleado en la curación o en el tratamiento de la úlcera del pie diabético? Realmente el Everpro nos sorprende siempre. Así decías, ¿no? Tiene 17 años de registrado. En estos momentos tienen 29 registros sanitarios, o sea, además de Cuba, 28 países más está registrado. El Everpro hoy por hoy sigue siendo una alternativa única para evitar la amputación por úlcera de pie diabético, porque realmente el uso del Everpro tiene una efectividad del 81%. Reduce además no solamente la amputación de la pierna tratada, sino que pueda surgir otra úlcera en otra de las extremidades. Aumenta la expectativa, la sobrevida de las personas que cierran su herida con el uso del Everpro. También tiene un impacto en los sistemas de salud, porque en los análisis farmacoeconómicos que hacemos normalmente con las contrapartes que están interesadas en el uso del Everpro, es importante demostrar que la introducción de este nuevo producto, que es un producto innovador de alto valor agregado, es una inversión y a la vez es una reducción de los gastos de salud en los sistemas de salud donde se aplica. Interesante todo eso que nos cuenta. Yo le propongo hacer la primera pausa en nuestro programa y al regreso estar hablando sobre el protagonismo que tuvo el 6GB durante la pandemia de COVID-19.
Usted manténgase en la sintonía, enseguida regresamos. En este laboratorio realizamos la síntesis de oligonucleótidos desde hace unos 40 años. Hemos garantizado el suministro de este tipo de moléculas para diferentes aplicaciones en biología molecular en todo el territorio nacional. Tenemos una vasta experiencia de síntesis de este tipo de moléculas, sobre todo ahora en las reacciones de PCR para el diagnóstico de la COVID-19. Este constituye el aporte de nuestro laboratorio a la soberanía tecnológica en Cuba. Regresamos al diálogo con la doctora Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Y quiero que nos hable ahora, doctora, sobre el protagonismo que tuvo esta institución durante la pandemia de COVID-19. En 2019 tuvimos la amenaza del SARS-CoV-2, ya el virus circulaba, pero luego sobrevino el gran contagio. Más de 6 millones de personas han muerto ya en el mundo, y quisiera que nos dijera si Cuba siempre pensó, la comunidad científica cubana siempre pensó enfrentar esta pandemia desde la soberanía tecnológica. Bueno, es una excelente pregunta, y uno cuando se remonta a los finales del año 2019, realmente dice, siempre se pregunta, teníamos toda la conciencia de que algo que estaba ocurriendo aparentemente tan lejos, ¿no?, allá por China, nos iba a llegar y llegar tan pronto, ¿no? Pero bueno, realmente con la globalización y los intercambios tan intensos que hay en el mundo hoy en día, cualquier afección que pueda ocurrir en un lugar tan distante hay que prepararse para si nos llega. Y me parece que así ocurrió con el SARS-CoV-2. Nosotros tenemos, te comentaba, como esencia, la vocación de la biotecnología cubana en sus inicios, se enfocó a enfrentar prioridades de salud del país, y así mismo lo sigue haciendo. Hoy por hoy, quería decirte, tenemos nosotros aquí más de 54 proyectos de investigación en curso, más de 30 están dedicados a la salud humana y están enfocados a los principales problemas de salud de Cuba, los problemas oncológicos, cardiovasculares, del tema de la neuroprotección, el tema de las otras enfermedades infecciosas que nos siguen aquejando. Por tanto, sí, la respuesta es que nos empezamos a preparar, o sea, no era tampoco, no le podría decir, sí, sabíamos cómo enfrentarlo, porque realmente teníamos más preguntas que respuestas. Lo que sí sabíamos que tendríamos una capacidad, desde el punto de vista de los recursos humanos calificados y de nuestra infraestructura, de abordar este complejo problema científico y social que se nos avecinaba. En el particular el CIGB, bueno, nosotros nos enfocamos a los que tienen que ver medicamentos biotecnológicos que pueden tener funciones antivirales. Más adelante, bueno, también el desarrollo de la estrategia de tener vacunas propias. Y bueno, también surgieron otras ideas a partir de cómo iba el curso de la enfermedad, como seguramente más adelante me vas a preguntar sobre Jufinsa. Sí, usted nombró a los interferones como los caballos de batalla en el enfrentamiento. Fue lo que primero usó China, porque se producían allí a partir de la empresa mixta que existe en China, y eso se irradió a Cuba. ¿Esa experiencia china se irradió a Cuba en el uso de interferones? ¿Fue así, doctor? Sí, seguramente así fue. Nosotros tenemos una empresa mixta en la provincia de Changchun, que se llama Changeben, a la cual le transferimos desde los años 2003-2005 la tecnología cubana para producir interferón alfa-2b recombinante, y en medio de la pandemia en China a ellos les solicitaron el interferón para ser usado también en los pacientes que eran positivos. Y a partir de ahí entonces se empezó a proponer también que se utilizara en el protocolo de atención cubano, como parte de la atención a las personas que, bueno, eran positivas al SARS-CoV-2. Más adelante, ¿por qué los interferones? Más adelante también vimos la posibilidad de utilizar el everferón como antiviral. Las variantes de esa molécula fundamental que ustedes han llamado. Entonces, esta combinación de interferón alfa y interferón gamma también es un terapéutico antiviral. También existía la posibilidad de ponerlo como herramienta terapéutica
hubo un momento que era muy importante estudiar cómo se negativizaban las personas que eran positivas ante el uso del interferón alfa-2B recombinante o ante el uso del levetferón, y se hicieron estudios clínicos que además siempre los estudios o las moléculas tuvieron nombres muy esperanzadores, muy a tono con la necesidad que teníamos todos, ¿no?, de contribuir de manera positiva y trasladar una esperanza. Hay un estudio clínico que se llama así Esperanza, que es el uso de los interferones para ver cómo evolucionan los pacientes. Y bueno, así también llegamos con los interferones al nasalferón. O sea, no sé si nos damos cuenta que en menos de 3 meses, de marzo que se identificó el primeros pacientes en Cuba, a abril del propio 2020, ya nosotros estábamos trabajando una formulación nasal del interferón alfa-2B recombinante. Usted se adelantaba ahorita y hablaba de Husvinsa, Sí. un fármaco que también hacen en cooperación, en articulación, en alianza con el Centro de Biopreparados Biocen. Háblanos de este producto. Sí, bueno, es muy buena la pregunta y creo que es justicia. La mayoría de los productos de los que yo le he comentado, nosotros fabricamos el ingrediente farmacéutico activo, pero la forma terminada se realiza en el Biocen. O sea, tenemos una estrecha relación de trabajo de muchísimos años y muy eficiente, ¿no?, en la necesidad de lograr nuestros resultados. Y entonces Husvinsa es un péptido que estábamos trabajando en sus estudios clínicos ya. Había concluido un estudio clínico fase 1, estaba en curso un estudio clínico fase 2 para el tratamiento de la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune. Y justamente este principio, este mecanismo de acción que habíamos estado evaluando ya en los estudios clínicos fase 1 con buenos resultados, nos coloca en la posición de proponer al Consejo Científico del CIGB y después el Comité de Innovación del MINSAL BioCuba Pharma, bueno, la posibilidad de utilizar primero de manera compasional este péptido en los pacientes que en esos momentos sobre todo estaban en la sala de cuidados intensivos del Hospital Militar Naval. Eso nos puso el reto a nosotros también de rápidamente poner el sistema productivo de Husvinsa al día, porque era una fabricación que se hacía a nivel de planta piloto, pero estábamos concluyendo una instalación, ¿no?, para fabricarlo en mayor cantidad. Esta planta se inauguró por el presidente Díaz-Canel y el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo, en medio de la COVID. Y Husvinsa, a partir de los resultados que tuvo en su primera etapa como droga de uso compasional, ya después con los resultados que se fueron acumulando, realmente la sobrevida en los pacientes críticos superó el 80%, cuando realmente era del 20% la sobrevida en el resto del mundo, ya nosotros estábamos teniendo sobrevida del 80%. En los pacientes graves fue del 100%, y después los resultados fueron tan buenos que realmente el Ministerio de Salud nos propuso empezarlos a tratar en una cosa que le llamó salas de vigilancia intensiva. Y más adelante, en la era Delta, o sea, cuando empezó a circular Delta, que se nos empezaron a enfermar embarazadas y niños, también se tomó la decisión de utilizarlo en embarazadas y niños, y recientemente hicimos un taller donde los pediatras y los obstetras hablaban de qué oportuno y favorable fue tener esa herramienta en las manos para salvar vidas. Y también favorable y oportuno fue contar con el servicio de síntesis de oligonucleótidos dentro de la institución, que ayudó a la conformación del PCR, del tan conocido PCR en Cuba. Háblenos brevemente también de este servicio. No, me alegra mucho que me pregunte, porque a veces son tantas cosas que uno no puede pecar de olvidarse. Primero, el CIGB fue uno de los primeros centros fuera de las instituciones de salud que organizó un laboratorio de biología molecular para el diagnóstico. También formar parte de la red de diagnóstico, pero no solamente para el sistema diagnóstico, también todos estos desarrollos que hemos ido hablando también necesitaron en muchos momentos de síntesis de oligonucleótidos, y realmente el sistema estuvo a la altura de lo esperado. Pero hay una parte de los diagnósticos que a veces se nos olvida también, y voy a aprovechar la oportunidad, y es el papel que jugó también el centro del CIGB Santi Espíritu en el desarrollo de reactivos biológicos y proteínas que permitieron desarrollar muchos de los análisis y diagnósticos que después concluyó el Centro de Inmunensayo ya como un producto a emplear en la práctica cotidiana. Y ellos también han ido desarrollando las enzimas que forman parte del PCR cubano, que es una tecnología o un desarrollo tecnológico que queremos para seguir
redondeando el principio de la soberanía tecnológica del PCR. Y esto en alianza con el Centro de Inmunoensayo. El Centro de Inmunoensayo, digamos que gerenció, ¿no?, junto con BioCuba Pharma, todo este desarrollo de los sistemas diagnósticos, ya fueran para proteínas o para ácidos nucleicos, y ellos se insertan en el desarrollo de muchas de las herramientas que después forman parte de ese sistema diagnóstico, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Marta y de todos los méritos que ha ido alcanzando a partir de esta labor infatigable. Usted es heroína del trabajo de la República de Cuba, ostenta la condición de hazaña laboral, méritos que han sido posibles gracias a toda la labor de su colectivo que ha estado usted liderando. Háblenos de lo que significó para todos el logro de esta vacuna Abdala y del candidato vacunal Mambisa. Yo siempre digo que la heroicidad es un bien colectivo. O sea, siempre habrán personas que le toque en el momento histórico conducir, ¿no?, tareas que después el resto de la sociedad lo aprecie como algo realmente relevante. Y bueno, sin duda, el haber podido aportar y que la sociedad no lo reconozca es un gran mérito, pero es que este colectivo del 6GB siempre ha sido caracterizado como de un gran arraigo, de un gran sentido de pertenencia, y esto en la COVID se puso al máximo con los profes de más experiencia, con los investigadores que ya llevaban algunos años, pero también con los jóvenes que estaban recién ingresados al colectivo. Y todos entendieron, digamos, la misión de que estábamos luchando contra la muerte. Y por eso cuando nos enfrascamos en desarrollar candidatos vacunales, realmente eran 46 proyectos de investigación o ideas tratando de ver cuál era el candidato. Entonces el mérito digamos, de la dirección fue como encauzar tantas ideas brillantes, todas muy buenas, en que en un corto plazo tuviéramos realmente la vacuna Abdala y pudiéramos avanzar con el candidato Mambisa. Abdala sigue cosechando éxitos. Recientes estudios demuestran la eficacia en su aplicación en embarazadas, en el éxito del embarazo. Cuéntenos rapidito todo este impacto que ya va logrando en otros estudios que han ido ustedes avanzando con esta vacuna. Abdala nos dio muchas alegrías, aunque también sea, digamos, muchos estrés desde su primer momento, desde el 23 de enero del 2021, cuando tuvimos los primeros resultados, que además no conocíamos los códigos, pero como investigadores y científicos que somos, decíamos, bueno, esto tiene que venir por aquí. Después del anuncio de la eficacia, que por cierto, el 21 de junio del 2021 anunciamos la eficacia y estamos cerca de esta fecha, tuvimos el registro sanitario el 9 de julio, el autorizo de uso de emergencia, la primera vacuna 100% latinoamericana que se le daba el autorizo de uso de emergencia. El 29 de julio el Ministerio de Salud decide comenzar a vacunar a las embarazadas, porque ya estaba circulando en Cuba la ola Delta y por primera vez empezaba a complicarse también este grupo, que además es un grupo vulnerable en cualquier sociedad. ¿Y qué pensamos nosotros? Como los estudios clínicos es diferente cuando la población son poblaciones pediátricas o embarazadas, en lugar de hacer un estudio clínico fue hacer un estudio prospectivo, o sea, las embarazadas que se fueron vacunando, entonces después se le hizo un seguimiento. O sea, cómo transcurrió su embarazo, se le logró determinar los niveles de inmunidad a la embarazada, al niño y también hasta en la leche materna. Y realmente encontramos, primero el Ministerio de Salud nos dijo, la vacunación en las embarazadas sin duda paró el problema que teníamos de la infección e incluso las muertes que hubo. Y después pudimos contratar también este estudio que la inmunidad de la embarazada se le trasladaba también a los niños que iban naciendo. Por tanto, eso es, digamos, como la línea de deseo, a lo que uno puede aspirar cuando uno tiene una vacuna que es eficaz y efectiva, que pueda proteger no solo a las personas sanas, sino también a otras poblaciones como las embarazadas y los niños. Y de alguna manera también completábamos el ciclo de la vacunación, porque Abdala está, digamos, autorizada, ya tiene registro sanitario a partir del 19 de mayo de este año, para vacunar niños mayores, sean niños o población a partir de los 2 años de edad y de ahí para adelante. Al vacunar a las embarazadas y saber que hay nivel de protección de la embarazada hacia el bebé, de alguna manera también estábamos protegiendo a los menores de 2 años. Y digamos que no solamente la vacuna Abdala, sino también la vacuna soberana cerraban, digamos, con broche de oro
la protección de la población cubana ante esta terrible epidemia. Yo sé que tiene muchas cosas para contarnos, pero brevemente, después de 37 años y con tantos hitos dentro de la biotecnología, ¿es posible conquistar más soberanía tecnológica? Yo pienso que sí. Yo pienso que incluso los resultados durante la COVID nos dan también confianza, ¿no? Porque cuando uno se plantea una hipótesis o se plantea retos, y algunos de ellos salen positivos, eso te da pie para seguir planteándote retos más altos. Y me parece que sí, creo que incluso se entiende mejor a partir de esta experiencia por qué es tan importante la soberanía. O sea, durante la COVID, a pesar de que se compartió mucha información, no se compartió siempre todas las herramientas que iban saliendo de esa información. Y hubo países que no pudieron desarrollar sus propias vacunas, sus propios medicamentos, y tendrían que estar pendientes siempre de lo que le pudiera proporcionar otro país que por lo general, ante una situación de epidemia, trata de resolver los problemas de su propia población. Por tanto, la soberanía tecnológica sí es muy importante. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por toda esa explicación amplia y pormenorizada del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que está cumpliendo en 2023 justamente sus 37 años. De seguro estaremos conversando en próximos espacios porque el 6GB tiene mucha historia y muchas novedades ahora mismo que contar al pueblo de Cuba y a todo el que nos está viendo ahora mismo por la señal de Cuba Visión Internacional. Así estamos despidiendo el programa. Continúe con nosotros.